Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra del Señor. Y hoy, de una manera especial, en este domingo 11º del tiempo ordinario. Recordemos, queridos amigos, que nuestra vida comienza con el primer domingo de Adviento y concluiremos con nuestra gran resurrección, que es la fiesta de Cristo Rey. Esto es lo que le llamamos el ciclo de toda nuestra vida. En un año pasamos toda nuestra vida y todo nuestro empeño, nacimiento, crecimiento, conversión, resurrección, trabajo, sobre todo empeño, que es este tiempo ordinario, la mitad prácticamente del año, también podemos decir del año civil, que desde junio hasta noviembre nosotros nos dedicaremos plenamente al tiempo ordinario, que significa para nosotros traer y poner en nuestra propia vida los valores y principios de la palabra de Dios. Queridos amigos, la lectura del día de hoy, en este 11º domingo del tiempo ordinario, la tomamos del libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo 17, del 22 al 24. Así habla el Señor. Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en las montañas más altas de Israel. Él echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él. Habitarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar el árbol verde y reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Queridos amigos, en este 11º domingo, el Señor nos está invitando y está haciendo esta hermosa comparación a través del profeta Ezequiel. Y nos pone un ejemplo con esto del árbol. Dice que Él va a trasplantar. Esto quiere decir, queridos amigos, que el Señor quiere que nosotros hagamos de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestra iglesia, donde estemos, hagamos algo nuevo. Y justamente son los valores, son los principios, son los elementos esenciales y fundamentales que nosotros vamos aprendiendo desde la palabra de Dios y que luego nosotros lo ponemos también y lo ofrecemos, ponemos a disposición de los demás, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Bien, entonces, ñamaña ponana, ñañanduana, ya esana, va ella bañande y catula yaguerúa lleva coñande yarare nondepe, allá, aquí está la construcción del reino de Dios. Esta parábola del árbol también que nosotros recordamos muy bien y parece que nos suena también al oído, sobre todo aquellos que son ya personas mayores, ¿verdad? En tiempo en que vino el Papa San Juan Pablo II en el León Condú, aquella famosa representación del árbol seco. ¿Se acuerdan? Entonces, que apunta a algo mucho más, queridos amigos. Aquí apunta a nuestra propia vida. Si nosotros estamos ofreciendo vida, si estamos ofreciendo savia, si hacemos crecer a nuestra comunidad.
Porque algunas veces diga tu ñandea lleva la yae, sí, que somos el árbol, que somos el cedro. Imagínense el cedro, es el cedro del Líbano, siempre ellos que comparan con esa grandeza. Pero el Señor dice, atención, en la medida en que soy yo aquel que los trasplanta, es Dios entonces el que nos lleva y nos pone en ese lugar alto. Ya veí la simbología de cada uno de los elementos que va utilizando. Cortaré un brote de la más alta de sus ramas. Un brote de las más altas de sus ramas. Quiere decir que también nosotros no podemos estar secos. Al final de cuentas, ¿verdad? Hablando del árbol seco. Para reverdecer el árbol seco, ese que no está produciendo fruto, ese que está trayendo solamente muerte. Y por eso dice, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Dos cositas que hoy también el Señor nos está invitando como comunidad. Y juicio la cena y menos vendendie, la cena ya pueden así, no soy yo quien está plantando en el corazón de la sociedad, sino soy yo el que está plantando en el corazón de la familia. Evidentemente, queridos amigos, que ese árbol seguirá siendo un árbol seco. Aquí tenemos el accionar de Dios. Entonces, esa peñan de yara, lleva. Ñandere no y ñande peñemoí que ape, peñemoí se pope, lleva. Upeisha manteca tuta ñande aveí la ñandere no inmi. Geñoyana, todo lo que el Señor deja en nuestro corazón, en nuestra vida. Después utiliza también la famosa montaña. Tantas veces hemos reflexionado, allá se llama, dice la montaña. La montaña, queridos amigos, significa para nosotros el lugar donde habita Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que ser plantados en la montaña, ser plantados allí donde habita el Señor. Solamente de esta manera, esta plantita que es trasplantada en el corazón de Dios, echará ramas y producirá frutos. Bueno, eso primero con respecto a nosotros. Pero porque después viene la consecuencia. La consecuencia es fundamental también para nuestra sociedad, porque él echará ramas y producirá frutos. Esto es lo que estamos esperando, esto es lo que queremos ver. Detrás de esto tenemos que ir nosotros como cristianos. Ya producían los frutos, yo que fuera. Esto es lo que justamente hoy el profeta Ezequiel nos está diciendo. Y se convertirá en esta manera en un magnífico cedro. Y ya vienen las consecuencias, porque en la medida en que viene, dice, todas las clases de pájaros vendrán a él, anidarán en sus ramas, bajo sus sombras. Queridos amigos, pidamos esta gracia, que podamos también nosotros transmitir estos valores, podamos transmitir estos principios tan lindos que el Señor mismo quiere trasplantar nuestra vida para producir frutos, frutos de amor, frutos sobre todo de caridad y de generosidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno
Señor, y cantar, Dios altísimo, a tu nombre. Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano, trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar que justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este domingo, el 11º del tiempo ordinario. Peñande Yara llevo y cuan Ñande a esa cañande en esa peñande Yagüero Guatana coñandere cobebe pe iñe peña gendúa a peala Ñande Mombaretea jina. Hoy nos hablaba esa primera lectura tan linda, ¿verdad? Que el Señor quiere trasplantar, porque todo aquello que se trasplanta, vida nueva, los nuevos brotes, significa para nosotros también rejuvenecer, una sociedad nueva. Tiene que haber una familia nueva, tiene que haber una iglesia nueva, tiene que ser verdaderamente valores y principios dentro de una nación, dentro de un pueblo. Lleva, peipa jumía la ñicote, vejinañante. Se está en toda más, lleva ya cambiar que la dictadura, ya porque la ipa juanambre ñandente, novela lleva sapuca, ahí vas a ver cuando hagan de corruptores, y vas a ver la ituya. Y justamente la primera lectura nos hablaba del árbol seco, ¿se acuerdan? Que fue también tan controvertida esa imagen cuando vino el Papa Juan Pablo II. Bueno, queridos amigos, seguimos hoy con esta segunda lectura que nos presenta la Iglesia desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Es la segunda carta. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras buenas o malas lo que mereció durante su vida mortal. Queridos amigos, más claro que esto solamente, ¿verdad? Como decimos siempre, solamente el agua, solamente el agua. Y justamente, queridos amigos, porque nuestra vida es un caminar. Nosotros tenemos, siempre decimos, un segmento desde nuestro nacimiento hasta el día en que el Señor nos llame. Pero nosotros miramos en positivo, ¿verdad? Miramos en nuestra resurrección. Pero este día es Eiponañandé y nos dice de una manera contundente, directa, en definitiva. Ello es San Pablo, Pepe y Ñandeco, han ayapota la conclusión. Pendu ponágena entonces en qué consiste este caminar. La yaguatanojina lleva, la yayaponojina peñanderape, moogo toba la yañaina. Hoy las terminologías que podemos utilizar, las comparaciones del GPS, en fin, de tantas cosas. Antes se decía la brújula, cuál es tu brújula, cuál es tu norte, etcétera, etcétera. Cuál es tu GPS, moopalare josereína, moopalare guajenseína. Siempre para el cristiano será la vida de la resurrección, que quiere decir esa vida de plenitud, de realización, llegar a lo esencial y lo fundamental que es Jesucristo. Y entonces por eso decía, en definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle. El único deseo del hombre es agradar a Dios. Agradar a Dios significa vivir el proyecto de Dios mismo para nosotros. Esto significa para nosotros realización. Esto significa para nosotros planificación. Upear entonces ñandeña mañana, yayapianas, ayaguatanas, ayajana, peñan de yara o yurure hawei ñandé, ¿verdad? Es un camino en definitiva. Sea que vivamos en este cuerpo, sea que vivamos fuera de él, nuestro único deseo es agradar al Señor. Porque somos comunidad, queridos amigos. Anila y cosela cuantijañoisa, porque muchas veces, por ejemplo, si estamos, y decimos luego iglesia, ¿verdad? En la iglesia misma. No es simplemente porque yo soy el sacerdote, ¿verdad? Yo soy el que tengo todo clarito aquí, no. La iglesia quiere decir juntos, ¿verdad? Lo que el Papa Francisco ahora tanto insistió también con este sínodo y la sinodalidad, sinodalidad, juntarnos, sin jodos es el camino, hacer el camino juntos. En este segmento de nuestra vida que nos corresponde a nosotros, que interactuamos nosotros hasta cierto punto, queridos amigos. Vamos a ver quiénes son los últimos a quienes nosotros vamos a conocer y desde ahí entonces quedará solamente nuestro recuerdo, aquello que nosotros dejamos para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, para nuestro mundo, con esas personas con quienes estamos interactuando. Con añaden de tiempo, pealañan de segmentos, a pear el añan de yaras y ponañan de. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Esto es el juicio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos tiene que guiar, esta tiene que ser nuestra idea central, principal en nuestro camino. San Juan Bosco insistía mucho y decía, mirá que Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y todos prestamos de una o de otra manera siempre un servicio a la comunidad. Ñandego siempre ñaño putingo lleva. Peñañe punuremo peñandere coe. Ñande está. Ya huereco peñande siome añande, peñande rume añande. Peñande comunidad, peñande escuela, peñande colegio. Entero ha llevado contribuir y míjame en tu educación. Todos entonces formamos parte de una comunidad. Y por eso es que Pablo nos dice, nosotros nos sentimos plenamente seguros sabiendo que habitar aquí en este mundo, en este cuerpo, es vivir en un exilio. ¿Por qué? Y porque nuestra vida ahora,
es una vida de paso. Nuestra vida es una vida de pasaje. Cada uno que ya calcular, voy año la icatula y coja, pepe ya calculas año multiplicado, bebé. Si copia ya pues yo vi con la juventud. Voy años de calcular, 80 años ese, 90 ese otro. Bueno, van a multiplicar por 365 días. Ambos días la ricota es en común de Beari. En este caminar tenemos que dejar lo positivo, lo lindo y lo maravilloso para nuestra sociedad, para nuestra familia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 11º domingo ya del tiempo ordinario. Tiempo ordinario quiere decir que todos los tiempos fuertes, Navidad y Resurrección, la tiempo más importante en nuestra vida. La resurrección, lo esencial, porque a eso apuntamos todos. Este tiempo ordinario donde nosotros en lo de cada día, dice la tiempo ordinario, ñandeña moyana en práctica, peñan de yara, besacá, cueñandé, peñan de yara, uberúa, cueñandé. La misma Navidad, la encarnación, este gran misterio de fe que está supeditado también, como sabemos, al tiempo de la Pascua. Y ahora eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ñandeña uberúa, lleva peñan de yara arecoe, jaupea oe, ñandeña moyana, peñan de apete, peña moyana, ñande comunidad, es decir, que nosotros tenemos que, queridos amigos, vivir, producir, hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y traer en este mundo, tenemos que hacerlo en nuestra familia. En este tercer momento, la Iglesia nos ofrece el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del 26 al 34. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Queridos amigos, qué linda que es hoy la palabra del Señor en este camino, el sínodo, que quiere decir que estamos caminando juntos. Iglesia quiere decir eso, Eclesia, Atihuazú, Oñondi de Payeva. Por eso que
toda comunidad, todo grupo humano tiene que procurar, en primer lugar, tener una relación de convivencia, y poner la relación de convivencia. Nosotros lastimosamente y últimamente estamos deteriorando mucho todo lo que significa, queridos amigos, ese momento y ese encuentro, esa relación de convivencia. Va a irse la deteriorar que dice na ñamba ahí ya hoy, ñambo trai ya lleva, ñambo trai be, ñambo puamba be ya, ñambo humba. Tenemos que procurar desde la palabra de Dios, por eso que es esencial. Peñan de yarañe, eñan de naña henduinos anañamuíamos, peñan de recoebe, hasita oía pe, la ya pujangua, la ya haishala, todos vamos a estar mejor. Hasita oín. ¿Por qué? Y porque si no hay relación, si aquí nosotros lo único, ¿no? De Nacheutai, de JC Freezer, de Coin, de funcionario, de más pesa, de pesa más. Entonces, esto no va a funcionar nunca, porque siempre estamos en lo mismo, en lo mismo. Queridos amigos, y esta es nuestra tarea. Ustedes saben que esta es en realidad nuestra tarea. La tarea del cristiano es buscar la unidad para que todos sean uno, para que todos sean uno como tú y yo somos uno, esta realidad. El día en que nosotros lleguemos a eso, nosotros vamos a poder decir que hemos construido el reino de Dios. Pero atención, como termina hoy la palabra de Dios, les anunciaba, dice, con muchas parábolas como estas. Él les contaba, ¿verdad? Las parábolas, en la medida en que podían comprender. Esa es una de las palabras que también utiliza muchísimo el evangelista Marcos. Ñane acá ata forma, ñane acá ata nañahendusei, pe oye añande. Ñande ñañe Moisés lleva como Génesis capítulo 3 versículo 5, si comen de este fruto ustedes serán como dioses. Entonces nos consideramos dioses. Nosotros nos consideramos porque estamos, no sé, aquí o allá, que esto y aquello. Y no, recordemos la segunda lectura, lo que nos decía San Pablo, ¿verdad? Todos al final vamos a ir a rendir cuentas ante el Señor de lo bueno y de lo malo que hemos hecho. Ustedes se acuerdan también de esa otra frase, si no quieren escuchar el Evangelio, esa frase china, ¿verdad? 5.000 años atrás, lleva de acuerdo a los chinos decían, que al final dice, el rey y el peón, al final del juego, todos van a parar a la misma caja. Todos terminan en la misma caja, dice. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que entre tanto el rey como el peón en el juego del ajedrez o para ir delante de juego, todos paran y van a la misma caja. Bueno, queridos amigos, esto es importante para que meditemos y dejemos de ser cabeza dura. San Marcos en su Evangelio, una de las cosas, las características esenciales y fundamentales que él nos va diciendo es que somos muy cabeza dura. Y bueno, y para que eso podamos cambiar, hoy el Evangelio nos dice, ¿saben qué? Lo importante aquí es que el reino de Dios es como ese hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin saber cómo esa semilla va germinando. Queridos amigos, nañañe esa ni mayana. Hañande yarecuana, hañande GPS, yarecuana mojoto para la yajaseña, ¿verdad? Y entonces dejemos de improvisar, dejemos también de apuntar a elementos negativos. Yajecala y poná para nuestra sociedad. Yajeca entonces el sin jodos, justamente ve, sinodo. Dejemos de jodos, de joder en todo caso, ñande ya anaguave. Pero peña ni eve imagina. Dejemos de macanear, dejemos de hacer solamente y buscar nuestros propios intereses. Busquemos el bien de nuestra comunidad. Pero para eso tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Para eso tenemos que hacer juntos las cosas. Y no solamente decir o sacar publicidad y propaganda como diciendo estamos haciendo lo mejor, pero en el fondo, nañañando guasuina. Así es que tiene que haber una gran conversión. Y esto dice, por si acaso, no, termina el Evangelio diciendo, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo.
Así es que sé yo que fuera la naña entender y añade a veñan ya a través del evangelio en privado y catuña ñemongueta ye la ya pilla hanguay ya entender va se baña moyara peñan de yara o yerurean ñande el evangelio, el evangelio para la comunidad. Queridos amigos, volvemos nosotros con más ñande yara ñe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Desde muy pequeño siempre amé a una persona que se adueñó de mi corazón. Creo que desde el momento en que nací, en el momento en que me tomó en sus brazos. Disfruté el tiempo en el cual estuvimos juntos cuando era pequeño. Disfruté sus besos, sus caricias, las salidas a jugar fútbol, los fines de semana, el sábado. Pero me dolió el día en que partió de casa y por circunstancias de la vida se separan con mi mamá. Estoy hablando de mi Señor Padre. Cuando Él se va de casa, mi corazón se rompió en dos. Pero me llevó un día a conocer el amor de Dios de la forma especial, el cual yo le conozco hoy. Mi oración todos los días era que algún día Él pudiera conocer de ese maravilloso Dios al cual yo podía y estaba conociendo. Esta noche tengo el privilegio de tener a mi papá conmigo.
Y siempre soñé con cantarte esta canción, papá. Y sabía que iba a llegar el día de cantártela. Esta canción se llama Viejo Mío. Me atropellan los recuerdos desde aquel día en que te fuiste. No encontraba el consuelo cuando me dijiste adiós. Yo quería que te quedaras, que me dieras tus caricias, escuchar siempre tu voz. No existía en el mundo alguien que te amara tanto, alguien que te admirara como lo hacía yo. Me dolió aquel te quiero, mientras lágrimas cayeron en ese último adiós. Cuando solo me encontraba, sin motivos y sin sueños, escuché en el silencio una suave y dulce voz. Me dijo que me amaba, que su vida había entregado en aquella cruz de amor. Cuando todo era oscuro, cuando no había esperanza, fue tu amor quien me encontró. El dolor que me invadía lo cambiaste en alegría, me llenaste de perdón. Eres Dios de lo imposible, eres ese Dios de amor que perdona mis pecados y se olvida de mi error. ¿Cómo no he de perdonar a mi Padre que no está? Hoy te pido, vivo en Dios, que regrese otra vez. Han pasado varios años desde aquella su partida. Aunque ya no soy un niño, no lo dejo de extrañar. Pido y ruego por su vida, para que así como yo, él te pueda conocer. No me rindo y prosigo, yo me aferro a la promesa de que él también sabrá de mi Dios, el cual yo sirvo, mi Señor el Dios eterno a mi Padre traerá. Eres Dios de lo imposible, eres ese Dios de amor que perdona mis pecados y se olvida de mi error. ¿Cómo no he de perdonar a mi Padre que no está? Hoy te pido, mi buen Dios, que regrese otra vez. Una tarde de septiembre a mi Padre yo encontré, lágrimas allí cayeron, pues mi Dios era tan fiel. Hoy me encuentro con mi viejo que un día me vio nacer. Quédate aquí conmigo, no te afanes, viejo mío, que de ti yo cuidaré. Quédate aquí conmigo, no te afanes, viejo mío, que yo siempre te amaré.
Hoy tengo dos papás, mi papá celestial, mi viejo. Tal vez tú hayas sufrido el abandono de tus padres, de algunos de tus padres. Dios quiere sanar esa herida esta noche. Hoy yo te canto, papá querido, tu cumpleaños a festejar. También te traigo ramos de flores, besos, abrazos, felicidad. Papito mío, eres mi dicha y tu ejemplo he de seguir. Tu sacrificio y tu desvelo, toda mi dicha la debo a ti. Quisiera estar siempre a tu lado, sobre tus brazos a descansar, para decirte en este día felicidades en tu día, papá. Para decirte en este día mil felicidades en tu día, papá. Muchas canciones se hicieron a la madre, a la amiga, a la novia, pero hoy yo te canto a ti, papá querido. Papito mío, eres mi dicha y tu ejemplo he de seguir. Tu sacrificio y tu desvelo, toda mi dicha la debo a ti. Quisiera estar siempre a tu lado, sobre tus brazos a descansar, para decirte en este día felicidades en tu día, papá. Para decirte en este día mil felicidades en tu día, papá. ¡Eso! Muy lindo. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Y una de las preguntas, y yo les agradezco siempre, llamen a este numerito siempre, queridos amigos, de Ñande Yarañe. Y así entonces escriban, mejor dicho, ¿verdad?, sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, para que podamos también nosotros así, ¿verdad?, responder en este segmento a las inquietudes, al deseo, a las curiosidades, ¿verdad?, que ustedes tienen, queridos hermanos, en el sentido de conocer más el significado de la misma palabra de Dios, desde un sentido bíblico y desde un sentido sobre todo teológico. Un miaña de Jay cuando poner la significancia, evidentemente que es opiña muy que vean de pronto ume, jaumia catete entonces y por ahí terita ñande en guana, Jay purujan ma veñan de bebe, Jay purujan ma y veñan de comunidad. Hoy la palabra clave de la que estuvimos hablando, se dieron cuenta, queridos amigos, es la palabra reino. Reino que después nosotros también al mismo tiempo
decimos el reino de Dios. Recordemos que dentro del plan de salvación, Ñandeña Bojera ahí como contenido, la Biblia tiene un contenido que se llama historia de salvación. Ahora con Ñandeña ya yujujina 3 elementos esenciales que son los pilares como contenido de toda la Biblia, de los 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia Sagrada. Son 3 temas. Primero es la tierra, la descendencia y la monarquía. La tierra significa evidentemente nuestra vida. Ahí ve 30 por 2 en vende o lo que sea, venderoga, o lo que sea, no es esa la tierra. La tierra que emana leche y miel quiere decir ese encuentro de tu vida, de tu sociedad. Coñaneneta, la tierra que emana leche y miel. Tu capilla, la tierra que emana leche y miel. Tu familia, la tierra que emana leche y miel. Tu matrimonio, la tierra que emana. O sea, la tierra es esencial y fundamental. Después la descendencia. La descendencia quiere decir, queridos amigos, que todos somos llamados por Dios para caminar juntos, peregrinar. Ya, pola ñanderape. Upeango, entonces la descendencia, el pueblo elegido. Ñande, ñañeje no iba a cueve ñande, llanareje, ya pojamuabete ahí, tape pona, ya pojamuabete ahí, tape, o sape ñandera pichacuera. Ahí está entonces. Eso quiere decir, queridos hermanos, queridos amigos, en este caso significa principalmente el pueblo elegido. Veamos la descendencia. La descendencia entonces es ese pueblo que se encarga en hacer el camino de Dios, de vivir los valores, de ser ejemplo para los demás. A ver, la vida cristiana, Ina. A ver, la ñandeya es sana. Nosotros somos el pueblo elegido. Fuimos elegidos por Dios. Añandeyara de sacañandeja, añande pecha, si yo que guarda la peguataja, pecha la pellapona. Y después, queridos amigos, el tercer elemento es la monarquía. De este pueblo elegido, de aquí surgirán reyes. Capítulo 17 del Génesis, ¿verdad? Versículos 5, 7, son los 3 elementos que después, en una forma transversal, pasarán por estos 73 libros que encontramos en la Biblia. Pero lo que nosotros encontramos y lo que nosotros queremos hacer verdaderamente y vivir con estos 3 elementos es lo que hemos escuchado aquí hoy también, ¿verdad? Con las 3 lecturas, el reino de Dios se parece a esa semilla que va creciendo, dice, poco a poco. Dende y el que sembró no sabe cómo. Sea que duerma o sea que uno está despierto, donde eres hora, mañana, lo que sea, eres puitante manado, pepe mañana. Es puitante molde, ve y ahí se la gente. Y justamente porque es la fuerza y la gracia del Señor la que hace crecer el reino de Dios. Upeango la monga cuaveñan de yara el reino de Dios. Y bueno, siempre el reino de Dios significó, en primer lugar, el objeto de la predicación de Jesús, el reino de Dios. Porque nuestro objetivo en nuestro caminar cristiano es la construcción del reino de Dios. Construcción del reino de Dios. Bueno, entonces si este es el objetivo de nuestro caminar, ñandeña imagina con mundo ape arigato hamuesa la yayapo, el reino de Dios. Quiere decir que ese es el puntito rojo de nuestro GPS. Upebe la ñandeña muesejina. La esencia de la predicación de Jesús, su preocupación siempre ha sido el reino de Dios. El tiempo está cerca, conviértanse. El reino de Dios está cerca. Por eso es que nosotros ahora estamos leyendo en este tiempo ordinario. Ya explicamos que el reino de Dios significa para nosotros en este tiempo ordinario que somos nosotros ahora los responsables en hacer crecer la verdad, el bien, la justicia, la solidaridad, todos los valores, virtudes y elementos que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha dejado, desde su nacimiento hasta
la ascensión al cielo y luego enviándonos la fuerza del Espíritu Santo. Que todos han guay ñande con anga moingue peñandere coebe hañañe pues con anga ñandere hayamos en camiseta para que el reino de Dios se haga factible entre nosotros. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Cada uno de nosotros, yo como sacerdote, y bueno, ¿qué es lo que tengo que buscar? Y el reino de Dios quiere decir la justicia. El reino de Dios quiere decir la igualdad. El reino de Dios quiere decir que desaparezca toda situación negativa para los jóvenes, para los indígenas, para los sin tierra, para los que están en la ignorancia, sin escuela, sin educación. Y al mismo tiempo el reino de Dios significa conviértanse irañan de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 14. Primero te pide la conversión, porque la nañaña convertíamos, diga tú, peñamos en y el reino de Dios. ¿Entendieron, queridos amigos? Por eso es que siempre, Jeremías, como ese profeta, está siempre, pero desde la palabra de Dios. Porque está de la ñandea, pues te ve la imondad, está de la ñandea, pues te ve la iyapúa, está de la ñandea, pues te ve entonces la incorrupto, está de la ñandea, pues te ve la ella, no, sea de colegio religioso, presente más bueno, sea formal, se peamos, sea de coila, se santo, de cola, se nicho, pero ve, ñande corrupto, ñande yapu, peanda ahí, reino de Dios. Por eso, conviértanse y crean en la evangelio, en la buena noticia. Y la buena noticia quiere decir el cambio que tiene que haber en nuestra vida, en nuestra existencia y en nuestra sociedad. Si los valores todavía no son valores de Dios, lastimosamente, porque no sé si yo estoy tan equivocado o qué es lo que me está pasando a mí, ¿verdad? Pues yo cada vez que abro o escucho la televisión, la radio, los periódicos, hablo con la gente, etc. Siempre esa, hoy manteo y la ñande muy goaya, siempre. Y eso no puede ser. Eso es lo que va justamente contra el reino de Dios. Eso es justamente lo que nos permite crecer, no permite que nosotros podamos construir el reino de Dios. Entonces, para saber en qué consiste esta realidad misteriosa que Jesús vino a instaurar en la tierra, primero tenemos que saber cuál es la naturaleza y cuáles son sus exigencias. ¿Cuáles son las exigencias del reino de Dios? Porque entonces ñande catula ya la pareja ñandeñe erei. El domingo pasado justamente nos decía, yo tuve fe, por eso hablé ya. A bebé ñandeña yemongueta curis allá epona curindica tu ñandela ya la pared. Porque entonces quiere decir, porque la palabra fe, emuná, quería decir, ¿se acuerdan, queridos amigos? De ahí venía la palabra amén, de ahí también viene la palabra imá quiere decir mamá, la seguridad, peñande yajecache, yo que fuera. Entonces aquí te está diciendo la misma cosa, ¿verdad? Entonces dice que es conocer cuál es la exigencia para la construcción del reino de Dios. Si nosotros hablamos de una construcción, entonces un ingeniero nos puede explicar muy bien. La sella para de puente, ya pues de obra, lo que sea, se poner cuál es la exigencia, cuánto de varilla, cuánto de profundidad, cuánto de cemento. Pero la pecha antes de Japón, entonces enseguida veamos a patañané. La fuerza, ¿verdad? Tremenda, queridos amigos, del mal, si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, si no estamos bien cimentados de una verdadera conversión. Por eso, queridos hermanos, lo de metanoia, shu, peña de ya, quiere decir volver a Dios. Es nuestro camino que tiene que volver a enderezarse. Hay ejemplos maravillosos, queridos amigos. Ñamoí veñan de celular, ve lleva, peala se punto la GPS ina. Halande, ere ya, no tena, ere honde hoy, ere ya po ahí, ina pendera, pemba, oye ponde lande celular, lande GPS, vaya ponde, como invite lleguen en la pejane momando, aina, mo vale hoy. Ave, no, a esa calle de otro tape, pero lenguaje maisa al reino de Dios.
Yo pienso que este es uno de los ejemplos más lindos, queridos amigos, que la palabra de Dios nos ofrece. Este es un ejemplo, pero espectacular en nuestra sociedad actual, pues justamente el reino de Dios tiene sus exigencias. El reino de Dios algunas veces, entonces, ñande como tiene sus exigencias, ña se sube. Hate kuna ñande po acamo aya, hate kuyadi para se shubi, hate kuñambo que sea. Es muy difícil. Yo recuerdo una familia cuando estaba hablando, ¿verdad? Estuvimos hablando así después de casi un mes, ¿verdad? De continuo diálogo, porque la cara, ya no se seila, peando puiseila y caña. Entonces le vicio. Entonces no ñemonguetar, y también porque hay demasiado, ¿verdad? Corrupción también en este sentido, lo que nos va corrompiendo. Tengo amigos de viernes, hoy es viernes y todos lo sabemos, que esto, que aquello, ellos también lo saben. Alguna vez el chiste, veñande, peixe y yapó. Pero sin embargo, eso es lo que nosotros estamos alimentando. Umiala ñande ya verecoa, entonces pe ñande ñeame. Esas cositas así lo que nos interesan. Y después otras cosas más que aquí ni le voy a nombrar, ¿verdad? Ni voy a decir. Pero sobre todo los arrierocueras, cómo nos comportamos muchas veces con estas cuestiones de los mensajes. Bueno, pero estas son pequeñas cositas, pero que demuestran, queridos amigos, que eso que es tan pequeñito, pero que sin embargo después también nosotros llevamos a un plano macro, grande. Y por eso tanta corrupción. Y por eso entonces, queridos hermanos, después entonces nosotros no podemos salir adelante. Y seguimos todavía en el sentido espiritual. Y cuando uno en el sentido espiritual no tiene proyectos, no se proyecta hacia una verdadera humanización, la humanidad. Pero esa humanidad tiene sentido solamente si le tenemos a Dios. Porque es Dios que nos ha creado. Añande yara hoy cuapona lleva. O me añande pechip. Añande yara hoy cuapona la genética. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Así que tenemos que conocer lo que Dios quiere de nosotros para que nosotros podamos realizarnos y ser felices. Queridos amigos, y así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que tengan un buen domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.